Tergiversaciones del Evangelio. Como una nueva fuerza en el mundo que se evidenciaba en su organización misma, la Iglesia cristiana en el siglo II tenía que entrar en una lucha por su existencia, tenía que protegerse de los peligros internos y externos, tenía que justificar su existencia y tenía que mantener su pureza doctrinal frente a las sutilezas del error. La propia existencia de la Iglesia se encontraba amenazada por las persecuciones del Estado. Como en gran medida la Iglesia estaba limitada a Palestina, las primeras persecuciones fueron enteramente de parte de los judíos, pero también debido a que, por algún tiempo, el gobierno romano consideraba a los seguidores de Cristo como una secta judía y por lo tanto veía su religión como religio lícita, pero cuando se hizo claro que el cristianismo reclamaba para sí un carácter universal, lo cual ponía en peligro la religión del Estado, y que los cristianos en su mayor parte hacían caso omiso de los asuntos del Estado y rehusaban unirse al culto idolátrico de los romanos, particularmente en su culto al emperador, entonces el gobierno romano implementó una serie de persecuciones que amenazaban la propia existencia de la Iglesia cristiana. Al mismo tiempo, el cristianismo tuvo que sufrir mucho el ataque por escrito de los pensadores más agudos de la época, tales como Luciano, Porfirio y Celso, hombres de mente filosófica que lanzaron sus invectivas contra la religión cristiana. Sus argumentos son típicos de la oposición filosófica al cristianismo a través de los siglos y frecuentemente hacen recordar a algunos de los utilizados por los filósofos racionalistas y la alta crítica de nuestros días. Es más, si los peligros externos fueron grandes, los peligros internos que amenazaban la Iglesia eran aún mayores. Estos consistían en diferentes tergiversaciones del Evangelio. Tergiversaciones judías. Había tres grupos cristianos judíos con evidente tendencia judaizante. Hasta en el Nuevo Testamento se puede encontrar indicios de ellos. Los nazarenos eran cristianos de raza judía que adoptaron los principios de la religión cristiana. Usaban solo el Evangelio de Mateo, que estaba en hebreo, pero a la vez reconocían a Pablo como verdadero apóstol. A diferencia de otras sectas judías, los nazarenos creían en la divinidad y nacimiento virginal de Jesús, y aunque en la práctica se adherían a la estricta observancia de la ley, sin embargo, no demandaban lo mismo de los gentiles convertidos al cristianismo. Como lo señala Seeberg, estos eran realmente cristianos de raza judía, mientras que los otros dos grupos siguientes eran judíos de creencia cristiana. Los ebionitas era el segundo grupo. En realidad, esta secta la constituían los seguidores de aquellos judaizantes que se oponían al apóstol Pablo y era de tipo farisaico. Sus adherentes se negaban a reconocer el apostolado de Pablo, a quien consideraban ser un apóstata de la ley, y demandaban que todos los cristianos debían observar el rito de la circuncisión. Su opinión de Cristo era la de Cerinto, que probablemente se debía a su deseo de mantener el monoteísmo veterotestamentario. Negaban tanto la divinidad de Cristo como su nacimiento virginal. Según su opinión, Jesús se diferenciaba de otros solamente por su estricta observancia de la ley y fue escogido para ser el Mesías en razón de su piedad legal. Jesús, decían ellos, llegó a ser consciente de esto al momento de su bautismo, cuando recibió el Espíritu que lo capacitó para cumplir su misión, su obra de profeta y maestro. Ellos rehusaban pensar de Cristo como alguien sujeto a sufrimiento y muerte. El tercer grupo, los elquesaitas. Este grupo representaba un tipo de cristianismo judío marcado por especulaciones teosóficas y por un estricto ascetismo. Rechazaban el nacimiento virginal de Cristo y afirmaban
que nació como todos los otros hombres, pero también decían que era un espíritu elevado o un ángel. Ellos consideraban a Jesús como la encarnación del Adán ideal, llegando a llamarlo el Arcángel Altísimo. La circuncisión y el sábado eran estimados con honor, celebraban repetidos levantamientos a los cuales se les atribuía limpieza mágica y significado reconciliador. La magia y la astrología fueron también practicadas entre ellos. Tenían doctrinas secretas respecto a la observancia de la ley. Probablemente su movimiento era un intento de ganar reconocimiento general para el cristianismo judío. Adaptándolo a las tendencias sincretistas de la época, con toda probabilidad la epístola a los Colosenses y primera de Timoteo se refieren a esta herejía. Ya vimos las tergiversaciones judías, ahora vamos a ver las tergiversaciones gentiles, gnosis, cristiano, gentil. En el gnosticismo encontramos la segunda tergiversación del cristianismo. En común con las sectas judaizantes, tenía la concepción de que la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento era una relación de oposición. Su forma original estaba enraizada en el judaísmo, pero finalmente devino en una extraña mezcla de elementos judíos, doctrinas cristianas e ideas de la especulación pagana. Origen del gnosticismo. En el Nuevo Testamento existen indicaciones de un incipiente gnosticismo que ya estaba haciendo su aparición en los días de los apóstoles. En aquel entonces habían maestros herejes cuya inspiración inmediata provenía del judaísmo, que se embarcaron en especulaciones en cuanto a ángeles y espíritus. Se caracterizaban por un falso dualismo que, por un lado, conducía hacia el ascetismo y, por otro, a una inmoralidad libertina. Espiritualizaban la resurrección e hicieron de la esperanza de la Iglesia objeto de burla e ironía, como se puede ver en Colosenses 2:18, en primera de Timoteo 1:3-7, 4:1-3, 6:3, en segunda de Timoteo 2:14-18, en Tito 1:10-16, segunda de Pedro 2:1-4, Apocalipsis 2:6, 15 y 20. Había también una tendencia filosófico-religiosa que apareció especialmente en la herejía de Cerinto, quien distinguía entre el Jesús humano y el Cristo como un espíritu más elevado que descendió sobre él en el momento de su bautismo y que luego lo abandonó antes de la crucifixión. Juan indirectamente combate esta herejía en sus escritos, como lo demuestra Juan 1:14, 20:31 y 1 de Juan 2:22, 4:2 y 15, 5:1, 5, 6 y 2 de Juan 7. A partir de la primera parte del siglo II, estos errores asumieron una forma más elaborada, fueron proclamados abiertamente y de inmediato tuvieron, sorprendentemente, una amplia circulación. Esto se puede entender solamente a la luz del sincretismo general de este período. Había un descontento religioso generalizado y un sorprendente deseo de absorber todas las ideas religiosas posibles y de generalizarlas y armonizarlas. Las religiones occidentales ya no satisfacían y los cultos orientales, diligentemente propagados por predicadores itinerantes, fueron ansiosamente aceptados. El primer objeto era satisfacer la sed de conocimiento profundo, el deseo de comunión mística con Dios y la esperanza de obtener para el alma un camino seguro hacia el mundo superior después de la muerte. No debe, pues, sorprendernos que esta tendencia se ligara al cristianismo, el cual parecía dedicarse a la misma tarea con gran éxito. Además, el gnosticismo encontró apoyo en el postulado del cristianismo de ser la religión absoluta y universal. Podría decirse que el gnosticismo, erróneamente, buscó elevar al cristianismo
a su legítima posición, aquella de religión universal, adaptándolo a las necesidades de todos e interpretándolo en armonía con la sabiduría del mundo. El carácter esencial del gnosticismo. En primer lugar, el gnosticismo fue un movimiento especulativo. La especulación estaba siempre en el primer plano. El mismo nombre gnostikoi, adoptado por algunos de sus adherentes, indica que ellos reclamaban para sí un conocimiento más profundo de las cosas divinas del que podían obtener los creyentes comunes. Los gnósticos se enfrentaron con algunos de los problemas más profundos de la filosofía de la religión, pero los enfocaron de manera errónea, sugiriendo soluciones totalmente en contradicción con las verdades de la revelación. Sus dos problemas más grandes fueron el de la existencia absoluta y el origen del mal, que no eran problemas del cristianismo, sino más bien del pensamiento religioso pagano. Los gnósticos desarrollaron una fantástica cosmogonía, para lo cual libremente prestaron de la especulación oriental y con la cual buscaron combinar las verdades del Evangelio. Indudablemente que fueron serios en tratar de hacer el Evangelio aceptable para las clases educadas y cultas de su tiempo. A pesar de su carácter especulativo, el gnosticismo fue también un movimiento popular. Si tenía que influenciar a las masas, debía ser algo más que una mera especulación. Por lo tanto, hicieron intentos en asociaciones especiales para popularizar su teoría cósmica general por medio de ritos simbólicos, ceremonias místicas y la enseñanza de fórmulas mágicas. Para iniciarse en estas asociaciones, los ritos y fórmulas extrañas constituían una parte importante. Se suponía que éstas constituían una protección necesaria y efectiva contra el poder del pecado y la muerte, y que eran los medios para ganar acceso a la bendición del mundo venidero. En realidad, su introducción era un intento de transformar el Evangelio en una filosofía religiosa y en una sabiduría mística. Sin embargo, el gnosticismo pretendía ser cristiano en carácter. Cuando era posible, apelaba a las palabras de Jesús explicadas de manera alegórica y a la llamada tradición secreta entregada desde el tiempo de los apóstoles. Muchos recibieron sus enseñanzas como verdad cristiana genuina. El gnosticismo fue también un movimiento sincretista dentro de la esfera del cristianismo. Si los gnósticos fueron o no cristianos en algún sentido del término, sigue siendo materia de debate. De acuerdo con Seeberg, el gnosticismo fue pagano en vez de cristiano gentil. Se dirigía en sí mismo a resolver problemas que se originaron en el pensamiento religioso del mundo pagano y dio a sus discusiones un mero colorido cristiano. Aparentemente tenían en gran estima a Jesús como el que marcaba el punto coyuntural de la historia humana y como maestro de la verdad absoluta. Harnack habla del gnosticismo como la brillante helenización del cristianismo y llama a los gnósticos los primeros teólogos cristianos. El profesor Walther está en lo más correcto cuando dice que el gnosticismo es un robo de algunos ropajes cristianos para cubrir la desnudez pagana. Esto está de acuerdo con la descripción de Seeberg del gnosticismo como la conversión del cristianismo en una religión étnica.